unos 5 centímetros, con un ancho de unos 3 centímetros y un espesor de 2 a 3 centímetros. El istmo como promedio tiene una longitud de 1.3 centímetros. Es importante también mencionar que la glándula tiroides se encuentra cubierta por una cápsula y sobre esta cápsula se va a localizar la fascia pretraqueal del cuello. Algunas consideraciones básicas en cuanto a la irrigación, inicialmente en su componente arterial. Va a estar dada entonces principalmente por la arteria tiroidea superior y la arteria tiroidea. La arteria tiroidea superior tiene su origen a nivel de la arteria carótida externa, justo por encima de la bifurcación de la arteria carótida común. Va a tener un trayecto hacia inferior y anterior para dar 6 ramas, dentro de las cuales están las ramas tiroideas, que van a irrigar el polo superior de ambos lóbulos tiroideos. Estas ramas tiroideas van a ser principalmente la rama anterior y la posterior, que son las que vemos acá, anterior y posterior, y en algunas ocasiones va a haber una rama lateral, que es esta que vemos acá. De igual manera, la arteria tiroidea superior va a dar otras 5 ramas que van a dar irrigación a diferentes estructuras a nivel cervical. La arteria tiroidea inferior, que es esta que vemos acá, en su gran mayoría va a tener su origen en el tronco tirocervical, pero hasta en un 15% puede originarse directamente de la arteria subclavia como una variedad anatómica. Esta arteria tiroidea al inferior, al cruzar la fascia pretraqueal, va a dividirse en 2 ramas o más y va a irrigar la porción o polo inferior de los lóbulos tiroideos. Y también es importante mencionar que entre la arteria tiroidea superior y la inferior van a haber múltiples arcadas anastomóticas, dándole pues una irrigación bastante generosa a la glándula tiroides como tal. Esto es importante pues dado que en los abordajes quirúrgicos el sangrado de la glándula puede ser profuso y puede comprometer al paciente. En esta imagen, simplemente para mostrarles algunas de las variedades anatómicas que hay en cuanto al recorrido del nervio laríngeo recurrente y su relación con la arteria tiroidea inferior. Este nervio puede entonces estar en una posición anterior a las 2 ramas principales de la arteria tiroidea inferior, puede estar en la mitad de ambas o puede pasar de manera posterior a la misma. Cuanto al drenaje venoso, va a estar dado entonces por unos plexos venosos, valga la redundancia, y este drenaje se va a hacer básicamente a la vena tiroidea superior, media e inferior. La vena tiroidea superior y media van a drenar a la vena yugular interna y la vena tiroidea inferior va a drenar directamente en el tronco brachiocefálico. Para mencionar algo acerca de los linfáticos de la glándula tiroides, digamos que las metástasis que se pueden dar a nivel regional en el cuello van a depender del subtipo histológico de la neoplasia de la cual estemos hablando. Dentro de los más importantes a mencionar entonces tenemos los ganglios delfianos, la cadena pretraqueal, los ganglios retrofaringeos, los digástricos y la cadena yugular interna, perdón. La incidencia de las metástasis va a depender entonces del subtipo histológico del cual estemos hablando. Para el carcinoma de tiroides papilar es frecuente la presentación de metástasis ganglionares hasta en un 61% de los casos, siendo más bien raro la presencia de metástasis a distancia de un 10%. Por el contrario, en el carcinoma de células de Hürthle podemos tener metástasis a distancia en una proporción mucho más importante, hasta de un 33%, versus un 21% de compromiso metastásico ganglionar regional. El nódulo tiroideo se define entonces como una lesión intratiroidea concreta que se diferencia del parénquima glandular normal. Y la característica principal es que esta lesión es definible desde el punto de vista radiológico. ¿Con esto qué quiero decir? Que si yo sospecho un nódulo tiroideo al examen físico por la palpación, pero la ecografía que yo le pida al paciente
definitivamente dice que el paciente no tiene ningún nódulo, pues realmente no podemos hablar de un nódulo tiroideo y habría que mirar si lo que se palpa se puede considerar como una variante anatómica o corresponde a alguna otra cosa. Algunos datos de epidemiología. Cada vez la incidencia reportada a nivel mundial del nódulo tiroideo viene en incremento y esto se podría explicar básicamente por la cada vez mayor disponibilidad y mayor utilización de medios imagenológicos como la ecografía. La incidencia de igual manera se relaciona de manera directamente proporcional con la edad. A mayor edad, mayor incidencia de nódulo tiroideo. Es una patología que es más frecuente en mujeres que en hombres. Se dice que hasta un 1% de los hombres pueden presentar un nódulo tiroideo palpable versus un 5% de las mujeres. Cuando hablamos ya de la prevalencia del nódulo tiroideo documentado por ecografía, esta es variable, puede ir desde un 19 hasta un 67%. Entonces vemos pues que realmente muchas personas van a tener un nódulo tiroideo. Afortunadamente, la gran mayoría de estos son benignos. Sin embargo, hasta un 5% de estos nódulos tiroideos pueden corresponder a un cáncer de tiroides. El riesgo de que ese nódulo tiroideo del cual estemos hablando sea maligno va a estar, digamos que, aumentado en las edades extremas, en los niños, en las personas adolescentes y en los ancianos. Es mayor en personas o pacientes del género masculino que tengan antecedente de una exposición a radiación en cabeza y cuello, en personas que tengan antecedentes personales o antecedentes familiares de neoplasias a nivel del cuello y de la tiroides específicamente, cuando su tamaño es igual o superior a 1 centímetro, cuando son de crecimiento rápido, cuando se trata de nódulos fríos o se acompaña de síntomas como lo pueden ser la ronquera y la parálisis de cuerdas vocales. Todas estas características nos deben elevar la sospecha de malignidad del nódulo del cual estemos hablando. La evaluación inicial, como la gran mayoría de cosas en medicina, una anamnesis completa que debe incluir los antecedentes personales y familiares de enfermedades malignas. También es muy importante indagar sobre signos y síntomas específicos, como lo pueden ser la disnea, la disfagia, la disfonía y el dolor. Al examen físico se debe realizar una muy buena palpación de la glándula, tratando siempre de evaluar cada lóbulo por separado. Lo ideal es estar en una posición posterior al paciente y realizar la palpación con la yema de los dedos. Le podemos pedir al paciente que pase saliva o que tome agua o algún tipo de líquido para, digamos que de esta manera, aumentar como la sensibilidad del examen físico. Y de igual manera, es de capital importancia verificar y buscar de manera activa adenopatías a nivel cervical en los respectivos triángulos del cuello. En cuanto a los exámenes de laboratorio, digamos que tal vez el único que estaría indicado en el estudio inicial de un paciente con una sospecha de nódulo tiroideo o ya confirmado por ecografía va a ser una TSH. Dependiendo del resultado de la TSH, miraremos con qué imagen vamos a estudiar inicialmente al paciente. Si esta TSH es alta o es normal, el siguiente paso es solicitar una ecografía. Si por el contrario está baja, es decir, sospechamos que el paciente tenga un hipertiroidismo, lo ideal sería solicitar inicialmente una gammagrafía para valorar la función de la glándula como tal, definir si hay nódulos o no y si estos son nódulos calientes o si son nódulos fríos. Y dependiendo de ello, pues ya se tomará, digamos que, el respectivo algoritmo. En cuanto a si es útil o no la medición rutinaria de la tiroglobulina y de la calcitonina, realmente la gran mayoría de las guías dicen que no se debería solicitar de rutina estos dos laboratorios. La tiroglobulina básicamente porque es un examen
o es un paraclínico que se puede ver alterado en una gran variedad de patologías de la tiroides y no tiene una sensibilidad y especificidad adecuados para el estudio del nódulo tiroideo y específicamente para, digamos que, determinar la posibilidad de malignidad o de carcinoma de tiroides. Y la calcitonina tampoco se debe solicitar de rutina. Digamos que algunos estudios han mostrado que podría tener cierta utilidad en pacientes que son diagnosticados finalmente con un carcinoma medular de tiroides. Sin embargo, hay que recordar que este tipo de carcinoma es muy poco frecuente que se presente y digamos que no nos va a servir mucho para cambiar el pronóstico del paciente y tampoco es muy útil en el enfoque inicial de un paciente con nódulo tiroideo. Dentro de las imágenes con las cuales contamos para el estudio del nódulo tiroideo tenemos entonces la ecografía, la gamografía, la tomografía, la resonancia y por último la escanografía por emisión de positrones. Iniciemos entonces hablando de la ecografía. Sin lugar a dudas es el método diagnóstico de elección. Tiene la ventaja de que es un método que es muy portátil, que está disponible en la mayoría de centros hospitalarios, es costo efectivo, no tiene el inconveniente de exponer al paciente a una radiación ionizante y digamos que la sensibilidad, especificidad y el rendimiento en general de esta modalidad imagenológica es bastante bueno para el diagnóstico y seguimiento de los pacientes con nódulo tiroideo. Siempre que se haga una ecografía de tiroides, de igual manera hay que buscar activamente adenopatías como lo hacemos en el examen físico. Las características sospechosas de malignidad por ecografía, que clásicamente se han definido como la presencia de calcificaciones, hipervascularidad al Doppler, márgenes irregulares, diferenciando esto de bordes poco definidos. Los márgenes irregulares hablan básicamente de que pueden ser espiculados porque a veces es difícil, digamos que por las características de la ecogenicidad de los nódulos tiroideos, definir con certeza los márgenes de la lesión. Esto no quiere decir que si no puedo definir con, digamos, exactitud estos márgenes, se trate de unos márgenes irregulares. Son dos cosas diferentes. Y digamos que esto tiene importancia sobre todo para la clasificación que más adelante les voy a mencionar. La hipoecogenicidad y que la altura del nódulo sea mayor que el diámetro transverso del mismo. Acá les traigo entonces este estudio que fue realizado por algunos de los docentes de la Universidad de Caldas en el año 2013, en los cuales básicamente lo que trataban de definir era la correlación que había entre los hallazgos ecográficos de los pacientes con nódulo tiroideo, los hallazgos de la biopsia por aspiración con aguja fina y finalmente el diagnóstico definitivo por histopatología. Los hallazgos ecográficos que con mayor frecuencia se documentaron en neoplasia maligna fueron entonces la hipoecogenicidad, que estuvo presente en el 88.1% de los pacientes con lesiones malignas, un flujo Doppler intranodular hasta en un 53%, la presencia de calcificaciones también en un porcentaje considerable del 88.5% y la presencia de papilas hasta de un 59.7%. De igual manera, caracterizaron los hallazgos ecográficos en las lesiones benignas y aquí podemos ver estas tres entidades que corresponden al adenoma folicular, al bocio y a la tiroiditis. Como vemos acá, digamos que estas características ecográficas que nos hacen sospechar de malignidad, de igual manera pueden estar presentes en lesiones benignas como las que les acabo de mencionar. Por acá les coloco un ejemplo. Entonces, en el adenoma folicular podemos tener presencia de calcificaciones hasta en el 75% de los pacientes, o podemos tener hallazgos de hipoecogenicidad hasta en el 48.6% de los pacientes. Con esto, ¿qué les quiero decir? Que realmente, si bien
la presencia de estas características ecográficas nos deben hacer elevar el índice de sospecha, no son definitorias de malignidad y también se pueden presentar en patología benigna de la tiroides. Acá tenemos entonces esta tabla que simplemente lo que muestra es la sensibilidad, la especificidad de los valores predictivos positivos y valores predictivos negativos de cada una de estas características ecográficas que nos deben hacer sospechar de malignidad. Y lo que podemos ver básicamente en cada una de ellas es que estos 4 ítems tienen una variabilidad pues bastante grande. Digamos, por ejemplo, la hipoecogenicidad va a tener una sensibilidad tan baja del 27% o en algunas series puede ser tan alta hasta del 87%. Entonces, pues digamos que con una sola de estas características es difícil, digamos, tomar decisiones, pero si vemos que la lesión tiene varias de estas, la probabilidad de que se trate finalmente de una neoplasia maligna va a ser mucho mayor. Teniendo en cuenta entonces lo que les acabo de mencionar de las características ecográficas de sospecha de malignidad, en las guías de la Sociedad Americana de Tiroides proponen esta clasificación ecográfica que básicamente tiene 5 categorías. Sospecha alta de malignidad, intermedia, baja, muy baja y benigno. Les voy a mencionar entonces algunos de los ejemplos de cada una de las categorías. Entonces, las lesiones benignas corresponden básicamente a lesiones netamente quísticas. Sospecha muy baja, pacientes con un nódulo que tenga características espongiformes en el estudio ecocardiográfico, que sean lesiones parcialmente quísticas, que no tengan ninguna de las características sospechosas que les acabo de mencionar. Sospecha baja, pacientes con bordes hipoecoicos sólidos, irregulares. Pacientes con sospecha intermedia corresponden a hallazgos ecocardiográficos de un borde hipoecoico sólido que sea regular, y la sospecha alta básicamente corresponden a las lesiones que sean hipoecoicas y que se acompañen de microcalcificaciones, bordes irregulares, que su altura sea mayor que su diámetro transverso, que tengan extensión extratiroidea o que haya, digamos, que sus márgenes se vean interrumpidos con salida del tejido blando. Dependiendo entonces de estas características, es como vamos a clasificar a los pacientes en estas 5 categorías. Esto es importante, ¿por qué? Porque el riesgo de malignidad que va a tener el paciente en cada una de estas categorías es diferente. Para la sospecha alta, el riesgo de malignidad va a oscilar entre un 70 y un 90%, para la sospecha intermedia de un 10 a un 20%, sospecha baja de un 5 a un 10%, sospecha muy baja menos del 3%, y el nódulo benigno menos de un 1%. Y teniendo en cuenta la clasificación de la Sociedad Americana de la Tiroides, tenemos que tener en cuenta también el diámetro de la lesión, el tamaño de la lesión, para definir si hay que tomar una biopsia aspiración con aguja fina o si por el contrario vamos a observar y vamos a seguir al paciente. ¿Cuándo se considera entonces la realización de biopsia según la ATA? En pacientes con sospecha alta, lesiones que tengan un tamaño igual o superior a 1 centímetro, lo mismo para la sospecha intermedia. En la sospecha baja, lesiones con un diámetro mayor o igual a 1.5 centímetros, sospecha muy baja, mayor o igual a 2 centímetros, y lesiones quísticas clasificadas como benignas no ameritan realización de una biopsia aspiración con aguja. Digamos que la otra sociedad académica importante y las otras guías importantes para el enfoque de los pacientes con nódulo tiroideo son las guías coreanas de la tiroides, que son estas que les muestro aquí en la diapositiva, y ellos digamos que tienen unas consideraciones un poco diferentes a lo que es la ATA. La clasificación entonces del nódulo tiroideo, ellos la hacen mediante la clasificación coreana de TIRADS. Básicamente lo primero que hay que mirar es si se trata de una lesión sólida o quística, y posteriormente mirar la ecogenicidad, si es hipoecogénico, isoecogénico o hiperecogénico. Si estamos hablando de una lesión sólida hipoecogénica,
y tenemos alguna característica sospechosa de malignidad en la ecografía, que para ellos son básicamente 3 y corresponden a la microcalcificación, la orientación no paralela. ¿Eso qué quiere decir? Que la altura sea mayor que el diámetro transverso, y la presencia de márgenes irregulares, microlobulados o espiculados. Esos son como las 3 características de sospecha para los coreanos. Si tenemos entonces alguna de estas características de sospecha, vamos a clasificar al paciente con un TRADS 5. Si no la tenemos, quedaría con sospecha intermedia un TRADS 4. Si estamos hablando de una lesión parcialmente cística, quística, y la ecogenicidad es isoecogénica o hiperecogénica, y hay alguna característica de sospecha en la ecografía, lo clasificamos de igual manera como TRADS 4, si no tiene ninguna característica sospechosa, TRADS 3. Y por último, tenemos entonces lesiones que sean netamente quísticas, que sean parcialmente quísticas con artefacto en cola de cometa, o que sean espongiformes, la clasificaremos entonces como benigna, una clasificación de TRADS 2. Vemos entonces aquí la clasificación coreana, también 5 categorías: sospecha alta, intermedia, baja, benigna, y donde no se documenta ningún nódulo. El riesgo de malignidad calculado para la alta sospecha es de más del 60%, sospecha intermedia entre un 15 y un 50%, baja sospecha entre el 3 al 15%, benigna puede ir desde menos de un 1% hasta menos del 3%. Y digamos que el punto de corte que ellos tienen para definir si el paciente debe ir a una biopsia aspiración por aguja fina es un poco diferente con respecto a la clasificación de la ATA. Si es una lesión de alta sospecha, lesiones mayor o igual a 1 centímetro, o en algunos casos selectos y dependiendo de los antecedentes del paciente, hasta de 5 milímetros. Sospecha intermedia, lesiones de más de 1 centímetro, baja sospecha 1.5 centímetros. Ellos recomiendan, a diferencia de la clasificación de la ATA, que las lesiones benignas deben ir de igual manera a una biopsia aspiración con aguja fina si dicha lesión tiene un diámetro igual o superior a 2 centímetros. Bueno, continuando entonces con las modalidades imagenológicas para el estudio de los pacientes con nódulo tiroideo, tenemos entonces la ecografía con elastografía. Digamos que es una modalidad que ha venido en auge en los últimos años y se ha, digamos que, publicado cierta literatura al respecto. Sin embargo, los diferentes estudios son heterogéneos y muestran resultados dispares en cuanto a la sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo, valor predictivo negativo con el uso de esta técnica. También es importante resaltar que no va a ser útil en todos los pacientes, y digamos que esto va a depender principalmente de las características ecográficas que tenga la lesión. Y por el momento no se recomienda en ninguna de las guías y de las sociedades científicas que se realice de manera rutinaria. La ecografía con contraste. Estos autores miraron y trataron de determinar si es una modalidad imagenológica, digamos que con un rendimiento adecuado para diferenciar lesiones benignas y malignas. Encontraron que la sensibilidad de esta modalidad de imágenes diagnósticas es del 90%, con una especificidad del 86%. De igual manera encontraron una razón de verosimilitud positiva de 7.4 y una razón de verosimilitud negativa de 0.16. Realmente, pues, digamos que son bastante adecuadas. Mejora el rendimiento global de la ecografía tradicional. Sin embargo, digamos que son pocas las series de pacientes que se han hecho estudios, pues, con este tipo de modalidad imagenológica, por lo cual tampoco por el momento está, digamos que, recomendada su realización de manera rutinaria. Sin embargo, es como para tenerlo presente que es probable que esté dentro del armamento diagnóstico en un futuro. La gammagrafía básicamente nos va a servir para medir la función tiroidea. Estaría indicada básicamente en pacientes con sospecha de nódulo tiroideo con una TSH
baja, en la cual sospechemos que el paciente pueda estar cursando con un hipertiroidismo. De ninguna manera está indicada para el estudio inicial del nódulo tiroideo en pacientes que estén hipo o eutiroideos y se puede realizar con tecnesio o con yodo, dependiendo pues digamos de la sospecha de lo que estemos buscando. La tomografía y la resonancia, en términos generales podemos decir que no van a aportar nada adicional al estudio de los nódulos tiroideos que no tengan ninguna complicación si lo comparamos con la ecografía que realizamos de manera rutinaria y como modalidad diagnóstica gold estándar. Podría tener alguna utilidad para la estadificación local en pacientes con diagnóstico establecido de cáncer tiroideo, para la planificación de algún tipo de procedimiento quirúrgico o para el seguimiento posoperatorio. Tiene el problema entonces de que el paciente se va a ver expuesto a radiación ionizante y por otro lado va a requerir la administración de contraste como lo es el yodo. Esto específicamente hablando en el nódulo tiroideo puede tener varios inconvenientes. Primero, si el paciente está cursando con algún tipo de hipertiroidismo al administrar yodo, podemos desencadenar una tormenta tiroidea que es una condición potencialmente letal y grave. Y por otro lado, para el tratamiento de algunos tipos de neoplasia tiroidea se necesita que el sodio que el yodo esté completamente, digámoslo así, desabastecido en el organismo. Entonces, digamos que estas serían como las dos fallas de la administración de este medio de contraste. En cuanto a la tomografía por emisión de positrones, lo usual es que el nódulo tiroideo se sospeche o se defina como un hallazgo incidental, es decir, que el paciente por alguna otra cosa se le haya indicado este método imagenológico y en su interpretación se documenta entonces captación a nivel de la glándula tiroides. Es diferente si hablamos de que la captación es focal o es difusa, en tanto que cuando es focal es mucho más probable de que efectivamente estemos hablando de un nódulo tiroideo versus si la captación es difusa, lo cual lo más probable es que se trate de una enfermedad tiroidea inflamatoria como la tiroiditis de Hashimoto. Si efectivamente, digamos, sospechamos un nódulo tiroideo, lo ideal sería entonces realizar una ecografía y dependiendo de las características y de cómo clasifiquemos al paciente según la ATA o según la sociedad coreana, definir si requiere o no la realización de una biopsia con aspiración con aguja fina posterior a la realización de la ecografía. Si el paciente está en estudio de una tiroiditis linfocítica crónica y la tomografía por emisión de positrones pues, nos hace sospechar un nódulo tiroideo, realmente no hay que hacerle más estudios al paciente, hasta ahí llega, porque digamos que es un hallazgo esperable para esta patología en específico. La aspiración con aguja fina es la técnica esencial en el estudio de los pacientes con nódulo tiroideo. Es el método más preciso y costo efectivo. La toma de la muestra se hace por aspiración o por capilaridad. Se puede hacer con o sin guía imagenológica. Realmente, pues, lo que uno ve en la práctica es que la gran mayoría de las veces se realiza con guía ecográfica, dado pues que es una ayuda que puede aumentar el rendimiento para la toma de la biopsia, que está ampliamente disponible, que no es costosa. Sin embargo, si estamos ante un nódulo tiroideo en una posición anterior, que es voluminoso y que es bien definido por la palpación, también se podría considerar la posibilidad de realizarlo sin esta ayuda o sin esta ayuda de la guía ecográfica. La tasa de falsos negativos de la aspiración con aguja fina es variable, puede ir de un 1 a un 6%. Y la interpretación de los hallazgos se debe hacer con el sistema Bethesda, que es el que les voy a mencionar a continuación. En el estudio que se realizó a nivel local por los docentes de la universidad, entonces encontraron que la sensibilidad de la aspiración con aguja fina
es de un 81.4% con una especificidad buena de 89.4%, con un valor predictivo positivo del 87.7% y un valor predictivo negativo del 84.1%. Aquí tenemos entonces el sistema de clasificación de Bethesda para la notificación de los hallazgos citopatológicos tiroideos. Básicamente tenemos 6 categorías. La categoría 1 corresponde a no diagnóstica o no satisfactoria, 2 benigna, 3 atipia de significado incierto o lesión folicular de significado incierto, 4 neoplasia folicular o sospecha de neoplasia folicular, en la cual también se incluye el carcinoma de células de Hortel. En la categoría 5, sospechosa de malignidad, y 6, definitivamente maligno. Digamos que esto es importante, dado que dependiendo en la categoría que clasifiquemos a el paciente, el riesgo de malignidad va a ir pues aumentando de manera considerable, desde un 4% en las benignas hasta un 99% en las malignas. Y esta clasificación también es importante porque nos permitirá, digamos, que pensar en cuál va a ser la conducta que vamos a tomar posterior a esto. Si estamos hablando de que es una categoría 1, no diagnóstica o no satisfactoria, se debe repetir la biopsia con aspiración con aguja fina, con guía imagenológica. En lesiones benignas se puede hacer seguimiento clínico. Digamos que las 2 categorías más problemáticas van a ser la 3 y la 4, la atipia de significado incierto y la lesión folicular de significado incierto, al igual que la neoplasia folicular. En esta categoría 3 recomiendan entonces que se puede repetir la biopsia o hacer una lobectomía más con fines diagnósticos. Para la categoría 4 se recomienda la lobectomía para fines diagnósticos. Sospechoso de malignidad se puede hacer lobectomía o tiroidectomía total. Digamos que esto va a depender de varias cosas, de los antecedentes personales que tenga el paciente, de los síntomas que tenga, del número de nódulos que tenga, los tamaños, si están localizados solamente en un lóbulo o es bilateral. De eso dependerá entonces la decisión de un abordaje u otro. Y cuando ya tenemos una categoría de Bethesda de 6 maligno, lo que se recomienda es la realización de una tiroidectomía total. Aquí tenemos entonces las recomendaciones que da la guía coreana, dependiendo también de las características que se reportan tanto a nivel de la ecografía como a nivel de la histopatología de la clasificación de Bethesda. Para poner un ejemplo, entonces, en las lesiones benignas que tengan una alta sospecha a nivel ecográfico, pero que igual la patología nos dio benigna, se debe repetir la biopsia con aspiración con aguja fina en los siguientes 6 a 12 meses. Y si el riesgo ecográfico es bajo o intermedio, se debe hacer un seguimiento ecográfico entre los 12 a 24 meses siguientes. Si por el contrario entonces hablamos de un paciente con una sospecha de malignidad según la clasificación Bethesda y por ecografía tenemos una sospecha alta o intermedia, la conducta sería llevar al paciente a cirugía. Si la sospecha ecográfica es baja, se puede repetir la aspiración con aguja fina o el paciente puede ser llevado a cirugía o a vigilancia activa. Entonces, digamos que la diferencia aquí de la guía coreana es que no solamente tiene en cuenta la clasificación de Bethesda, sino que tiene en cuenta y lo correlaciona con los hallazgos ecográficos, para determinar cuál sería como la conducta apropiada para seguir con los pacientes. Según las guías ATA, entonces, el seguimiento, si la sospecha es alta, debe ser menor a 12 meses, si la sospecha es intermedia o baja, entre los 12 a 24 meses siguientes, y cuando la sospecha sea muy baja o estemos hablando de una lesión benigna, no recomiendan realizar como un seguimiento activo, simplemente como signos de alarma, pero no es necesario realizar ecografías de control ni demás. De igual manera, recientemente se ha venido pues hablando mucho de la utilidad que pueden tener las pruebas moleculares para tomar conductas, específicamente en lo que tiene que ver en pacientes categorizados
con lesiones de significado incierto, con atipias de significado incierto o neoplasias foliculares, porque digamos que en ellos siempre hay que sopesar el riesgo y el beneficio, riesgo de llevarlos a cirugía versus el beneficio de que efectivamente sí se trate de una lesión maligna o no. Las pruebas moleculares que actualmente se encuentran disponibles, no sé si en nuestro medio estén disponibles, son la BRAF, las mutaciones del gen RAS, del gen RED-PTC, básicamente estas son como las principales, y de igual manera hay un clasificador de expresión génica que contiene 167 ARNs, entonces digamos que con base en los resultados de estas pruebas moleculares, en algunos grupos académicos, digamos que se están realizando de manera rutinaria, sobre todo como para ayudar a determinar si el paciente definitivamente debe ir a cirugía, una lobectomía diagnóstica, o si por el contrario se puede hacer, digamos que una vigilancia activa del nódulo tiroideo. Pero lo que dice la Sociedad Americana de la Tiroides es que, digamos que esto como apenas está en desarrollo, no hay unos puntos de corte bien establecidos y digamos que tampoco hay series que hablen de sensibilidad, de especificidad, valor predictivo positivo o valor predictivo negativo de este tipo de pruebas moleculares para determinar si realmente son útiles o no para la toma de decisiones en los pacientes, digamos, con una sospecha intermedia. La cirugía, las tres indicaciones clásicas va a ser la presencia de síntomas compresivos o inflamatorios locales, que se trate de nódulos hiperfuncionantes, que tengamos un diagnóstico histopatológico por aspiración con aguja fina de una neoplasia maligna o que la lesión sea altamente sospechosa de ella. Lo que tenemos básicamente son como estos dos abordajes, la lobectomía y la tiroidectomía, y como les mencionaba previamente, la decisión de realizar una u otra depende pues entonces de la categoría en la cual tengamos a nuestro paciente según la clasificación de Bethesda y digamos el global del paciente, sus antecedentes personales, familiares, la presencia de síntomas, el tamaño de los nódulos, el número de los mismos, si se encuentran todos en un mismo lóbulo tiroideo o se encuentran a nivel bilateral. Todo esto pues nos guiará para definir qué tipo de cirugía es la que se debe ofrecer al paciente. De igual manera, se ha venido hablando de algunas otras opciones de tratamiento que, digamos, son un poco menos invasivas, dentro de las cuales tenemos la ablación con láser por radiofrecuencia, por microondas o la utilización de ultrasonido focalizado de alta intensidad. De igual manera, se ha descrito la ablación por inyección de etanol dentro de la lesión nodular de la cual estemos hablando. Tal vez la que más se ha venido desarrollando últimamente es la ablación por microondas. Con esta se logra una temperatura óptima. Es útil para lesiones voluminosas, para lesiones nodulares pues, de gran tamaño. Es una técnica que se puede realizar con rapidez. Se pueden hacer varias sesiones para lograr, digamos, la disminución del tamaño del nódulo tiroideo. Tiene una menor tasa de afectación vascular y sobre todo pues lo que tiene que ver con la lesión térmica, reduce el volumen del nódulo tiroideo en un porcentaje variable desde un 63 a un 75%, genera una mejoría sintomática significativa para los pacientes, tiene unos resultados cosméticos muy buenos. Sin embargo, pues también hay que tener en cuenta que es un método que no está exento de complicaciones y de efectos adversos, como lo pueden ser cambios en la voz, la presentación de hematomas o de quemaduras en la piel. Las guías coreanas entonces recomiendan que se puede hacer este tipo de ablación guiado por ecografía. Para reducir el volumen de nódulos tiroideos benignos se puede utilizar el etanol o se pueden utilizar medios térmicos como la radiofrecuencia. También se puede indicar en pacientes con nódulos tiroideos quísticos recurrentes y se ha visto pues que la ablación térmica
muestra una efectividad alta y es un tratamiento seguro para los pacientes con nódulos tiroideos benignos y puede ser considerado como una alternativa válida a la cirugía. Digamos que este es como un algoritmo del estudio de los pacientes con nódulo tiroideo. Lo primero que debemos hacer entonces es la anamnesis y la exploración física. Le medimos al paciente la TSH. Si esta TSH es baja, le hacemos una gammagrafía. Si nos muestra un nódulo caliente, entonces ya se hace, digamos, el tratamiento específico, bien sea quirúrgico con administración de yodo 131. Si es un nódulo frío, el paciente debe ir a ecografía, dado que, como les mencioné, los nódulos fríos se asocian a una tasa mayor de malignidad. Con esta ecografía, entonces, vamos a categorizar a nuestros pacientes en sospecha alta o intermedia, baja, muy baja, lesión benigna o ningún nódulo, y dependiendo del tamaño que tenga el nódulo va a ser llevado a biopsia de aspiración con aguja fina. Finalmente, entonces, según el resultado de la citología, lo vamos a categorizar en alguna de estas 6 categorías, valga la redundancia, del sistema Bethesda, y dependiendo de en cuál esté, definimos si el paciente debe ir a un seguimiento, se debe repetir la aspiración con aguja fina, debe ir a lobectomía o debe ir a una cirugía tipo tiroidectomía. Acá les menciono pues algunas otras de las recomendaciones que da la ATA. En cuanto al tamizaje de cáncer de tiroides en paciente con antecedente familiar, no hay evidencia de que se reduzca la morbilidad o la mortalidad, por lo cual entonces no está recomendado hacer ningún tipo de tamizaje en pacientes que tengan este antecedente familiar. Si tenemos un nódulo inicial con citología no diagnóstica, lo ideal entonces es repetir la aspiración con aguja fina guiado por ecografía, y si hay disponibilidad se debería realizar la evaluación de esa muestra para mirar si es satisfactoria o no es satisfactoria en el mismo momento para poder, digamos, que tomar la conducta con ese paciente. Y dependiendo del riesgo que tengamos global en ese paciente por antecedentes, por clínica y por ecografía, podemos definir vigilar al paciente o llevarlo a una cirugía con fines más diagnósticos que terapéuticos. Vigilancia como alternativa a la cirugía. Digamos que es una opción válida en pacientes que tengan tumores de muy bajo riesgo, como lo son los microcarcinomas papilares de tiroides no metastásicos, pacientes que tengan alto riesgo quirúrgico, que su expectativa de vida sea corta o que tengan algún otro tipo de comorbilidades que no estén compensadas y que requieran pues una optimización prequirúrgica para ya después definir el tratamiento como tal. Es una opción válida vigilarlos antes de. El rol de la tomografía para predecir o diferenciar si se trata de una enfermedad benigna o maligna en pacientes con citología indeterminada realmente no se recomienda, no tiene un buen rendimiento, una buena sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y negativo para el nódulo tiroideo en específico y para el cáncer de tiroides. Entonces, pues realmente digamos que no es una buena conducta solicitarle a estos pacientes tomografía por emisión de positrones. Cuando tenemos pacientes que tengan nódulos múltiples, aquí hay que hacer una claridad. El riesgo de que el paciente finalmente tenga cáncer no se ve influenciado por el número de nódulos. Si son muchos o poquitos, el riesgo sigue siendo, digamos, el mismo, y esto va a depender más de las características ecográficas y de la citología que hagamos con la biopsia aspiración que realmente del número de nódulos de los cuales estemos hablando. La decisión de realizar la aspiración debe estar basada entonces en las características ultrasonográficas y en el tamaño. Entonces, en pacientes que tengan lesiones nodulares de más de 1 centímetro, de esas se debería tomar la muestra, o que tengan alguna de las características sospechosas de malignidad por ecografía, como las calcificaciones, la hipoecogenicidad, los bordes irregulares, que sea más alto que ancho, básicamente esas. Para finalizar la actividad académica del día de hoy, entonces les traigo este artículo que básicamente lo que busca es como mirar qué tantas biopsias innecesarias
se realizan en los pacientes y qué tanto influye el tamaño del nódulo del cual estemos hablando en esto. Para las guías de la ATA, ellos dicen que tiene, digamos que una sensibilidad muy buena del 92.5%. Para las guías coreanas mencionan una sensibilidad un poco más alta, pero similar a las de las guías ATA, de un 93.5%. Y la sensibilidad más baja es para las guías del Colegio Americano de Radiología, que es del 60.1%. Sin embargo, estas últimas tienen la especificidad más alta y tienen la menor tasa de biopsias innecesarias. Lo que buscaron ellos entonces mediante este estudio era modificar los puntos de cohorte para definir qué pacientes deben ser llevados a aspiración con aguja fina y quiénes no. Según las guías ATA, entonces, en general, los pacientes con una sospecha baja o muy baja se llevan a aspiración con aguja fina con lesiones nodulares cuando el tamaño es superior a 1.5 centímetros. Ellos entonces lo que hacen es subir un poco este punto de cohorte y dejarlo en 2.5 centímetros, y lo que se buscó, lo que se definió con esto más bien, fue que la tasa de biopsias innecesarias se reducía de manera estadísticamente significativa desde un 55.1% hasta un 43.6%. Y para las guías coreanas, cogieron a los pacientes clasificados como de bajo riesgo y de igual manera les cambiaron el punto de cohorte de 1.5 centímetros a 2.5 centímetros, notando también una reducción estadísticamente significativa en cuanto a la tasa de biopsia necesaria, desde un 59.5% hasta un 36.4%. Finalmente, entonces, con esto, el análisis que ellos hicieron fue que al modificar estos puntos de cohorte específicamente en estas dos categorías de las dos diferentes guías, la sensibilidad se veía disminuida, pero de manera, digamos que muy discreta, pero había un aumento considerable en cuanto a la especificidad. Como conclusiones, entonces, dice que la tasa de biopsias innecesarias se ve muy influenciada por el tamaño del nódulo. No recomiendan la realización de biopsia en pacientes categorizados con muy baja sospecha según las guías ATA y no biopsia en lesiones categorizadas como benignas según la guía coreana. Bueno, eso era lo que tenía para compartir con ustedes el día de hoy. Muchísimas gracias. Lo que quisimos fue traerle dos grandes guías, o sea, las guías de la ATA, pues que son las más conocidas por nosotros. Sin embargo, pues no podemos desconocer la presencia de otra guía con mucha referencia y también citada en muchos artículos, como son las guías coreanas. Y ya en último, como el punto de discusión, o de pronto algo interesante, que puede ser algo que se va a presentar para las próximas guías y en sus recomendaciones, puede ser cambiar el punto de corte en cuanto al tamaño, principalmente pues en la que nosotros conocemos que sería el nódulo pues de bajo riesgo. Entonces los invito, si alguno tiene alguna observación, alguna pregunta o que podamos resolver. Hola Mari, por aquí veo la pregunta. Dice que si se tienen varios nódulos sospechosos en un mismo lóbulo, ¿se biopsian todos o el que más características malignas tenga? Digamos pues que lo que yo leí, lo que tengo entendido, pues es que realmente no es como muy útil hacer múltiples biopsias y por el contrario entonces nos deberíamos basar primero en el tamaño que tenga el nódulo y segundo en esas características sospechosas de malignidad para mirar entonces digamos cuál de los nódulos es el que vamos a tomar la muestra para el citológico. No sé si el profe Vergara de pronto tenga alguna otra cosa al respecto que nos pueda aportar. Marisol, no, la pregunta es, digamos que la respuesta ya era como nos lo había planteado, pues ha planteado Alejandro pues en la charla. La idea es que usted evalúe el riesgo independiente, o sea, no es biopsiar todos los presentes, porque puede que usted tenga un nódulo, por ejemplo, benigno por ATA, no tendría indicación de hacerle una biopsia a esos casos, o puede usted simplemente guiarse y calificar por el más
digamos, el más sospechoso. Puede que incluso, por ejemplo, a pesar de que se tenga una posibilidad de biopsia, que la clasificación en algunos casos asociada a una sintomatología y a unos factores de riesgo, usted diga no. Yo a este paciente no me voy a, digamos, lo que me va a plantear acá el manejo no va a ser ni siquiera la misma biopsia. Puede terminar usted, digamos, en una mitiroidectomía o una tiroidectomía completa, dependiendo, digamos, de los factores de riesgo, las características. Puede que de pronto usted haga varias biopsias, tiene los benignos y termine de pronto con alguna, de pronto una sospecha en el neoplasia folicular. La conducta la va a definir es, digamos, como en la evaluación global del paciente. Entonces están los factores de riesgo y usted trate de tomar es la conducta que le define el mayor riesgo para el paciente, porque puede que hayan diferentes características o diferentes clasificaciones dentro del mismo lóbulo al presentar pues múltiples lesiones nodulares. No sé si con esto responda la pregunta de la doctora. Por acá veo que el doctor Sergio Montoya dice, buenas noches, actualmente se aboga mucho por la hemitiroidectomía en el manejo de la neoplasia tiroidea. ¿Cuál debe ser el criterio preciso para definir este tipo de conductas versus tiroidectomía total de rutina? Pues dentro de lo que yo leí, digamos que como unos criterios específicos para definir una u otra conducta, pues realmente no los conozco, pero de lo que yo alcancé a revisar, lo que dicen es que hay que hacer una evaluación global del paciente, entonces hay que definir muy bien esos factores de riesgo que él ya tiene, en tanto antecedentes personales, antecedentes familiares, las características sospechosas de malignidad que nos dé la ecografía, en qué categoría tengamos pues al paciente en cuanto al sistema de Bethesda, y también es importante mencionar aquí las características del nódulo como tal en cuanto a su tamaño, a su número y a su localización, si están en un solo lóbulo, si están comprometiendo los dos lóbulos, y también es importante la sintomatología que tenga el paciente, digamos si es un paciente que está con disfagia, con disnea, con disfonía y demás, digamos que en ese caso podría uno pensar que la mejor opción sería una tiroidectomía. Eso pues es lo que yo tengo para responder a esa pregunta. La pregunta, me imagino que se refiere usted o sea, a una neoplasia folicular o una sospecha de neoplasia folicular. Si es esto lo que se refiere precisamente, la conducta sí es hacer una hemitiroidectomía. Sabemos que lo que nos va a definir no es el BACAF, sino cómo es el compromiso, digamos, global de la tiroides y cómo está comprometida o no la cápsula, que es lo que nos va a dar la diferencia entonces o no entre una sospecha, que puede ser el diagnóstico por aguja fina, versus ya un cáncer pues, folicular establecido.